Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 26 de mayo. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para continuar con esos temas de alta importancia en nuestra nación. Como ustedes saben, desde la tragedia del sábado pasado en el Cuscatlán, todavía se sigue comentando mucho sobre delegar responsabilidades. En principio, está bien el castigo impuesto a Alianza Fútbol Club, está bien que la Fiscalía haya agarrado a personas implicadas como con la directiva de Alianza, en el caso de Pedro Hernández, o hasta la persona que sostenía las llaves en el caso de Edesa. ¿Y qué es lo que debe pasar también para que este tipo de sucesos quede claro que jamás van a volver a ocurrir? Eso lo estaremos analizando con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Qué gusto verlos nuevamente por acá. Gracias, Fernando, muy amable por invitarme. Siempre es un gusto venir a verte y a don Marvin aquí, pero sobre todo a ustedes en su casa. Buenas noches. Desde luego. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ya tiene compañía nuevamente? Sí, nosotros el viernes pasado estuvimos pensando que usted andaba en el estadio, por eso no había venido. Se había preparado. Solo deseándole el mal al prójimo, ¿vive? No, como usted del FAS. Pues sí, la única barra que se portó bien. A la altura, no, también la barra de la Alianza. El pleito no fue entre barras ni por... Así es, pero la fue una barra tragedia. se portó muy bien. Fue una tragedia. Y le ayudamos a los de la Alianza. Fue una tragedia Bueno, lo que pasó el sábado. Vamos a entrar en materia entonces, caballeros. Entonces, en principio, primero, se estuvo bien en el castigo impuesto a Alianza Fútbol Club. Fue el correcto, $30,000, más no volver a recibir afición del local durante un año, pero sobre todo después suspender el torneo de fútbol. Ronald, por favor, primeras apreciaciones. Bueno, mira, Fernando, como primeras apreciaciones te digo, suspender el torneo, no entiendo cuál fue la locura de suspender el torneo. ¿Por qué tenían que pagar los demás equipos? Pues sí, porque iban a pagar las demás aficiones en los demás equipos. Por otro lado, me parece que es demasiado tiempo el que le ponen a la Alianza para que la afición de la Alianza no los vaya a ver. Es mucho. Castigar a la afición de la Alianza por un año y castigar al equipo, yo no sé si va a aguantar económicamente un equipo sin tener a su afición ahí. ¿Está de acuerdo en que muchos dicen que era preferible descender a la Alianza pero mantener el público porque de eso se sostiene el equipo que eso ahogarlo te estoy económicamente? Eso te estoy diciendo en el fondo, que la Alianza no va a aguantar un año sin público. ¿De qué va a vivir el equipo? ¿Con qué le van a pagar a sus jugadores? O sea, me parece que es demasiado. Además, también le están coartando al aficionado a ir a ver a su equipo de fútbol. Sí. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Entonces me parece que se les fue la mano en eso. Así mi primera apreciación. Que fue una tragedia, sí, fue una tragedia, ¿verdad? Pero no sé, me quedo ahí con las primeras apreciaciones que te puedo dar de esto, para que profundicemos después. A ver, Marvin, primeras responsabilidades. Al principio se decía, toda la culpa la tienen los aficionados de la Alianza. Posteriormente se dijo que la directiva era la responsable. Después que los dueños de Edesa. ¿Cuál es la apreciación en primera instancia? Ningún castigo es lo suficientemente fuerte para castigar lo que sucedió en el estadio. No sé si ustedes saben que por la misma ley interna ahí del campeonato, Alianza puede apelar el fallo. Sí. O sea que igual lo dejan a 6 meses. Alianza puede apelar ese castigo que le han impuesto, Alianza puede apelar. Y puede apelar más adelante cuando ya esto se haya calmado y pueda que al final se lo reduzcan a 6 meses y no un año.
Un año está bien. La multa de $30,000 está bien y está muy corta. Pero es que eso mata al equipo, Marvin, el año. Bueno, han matado a 12 personas. La irresponsabilidad de estos directivos, de esta alianza, de no prever una situación como esta. Estás dañando a la afición que salió dañada. Lo que sucede que el mensaje también es esto. Le digo porque pasa igual con la suspensión, ¿va? Águila va en primera posición y podía haber posibilidades de que Águila estuviera en la final. Sí. Esa decisión afecta al Águila, pero el Águila no protesta porque es el mismo dueño de la alianza. O sea, ¿verdad? ¿Verdad? No, Va. vale. Entonces, lo que quiero decirles es que un castigo de esta naturaleza también rompe con esta especie de mafia que hay en el fútbol salvadoreño, que es otro de los grandes problemas que tiene este deporte en El Salvador. Entonces, y esto ha frustrado allá a las aficiones y a las barras en el oriente. Pero Águila no ha protestado porque no puede protestar, pues, porque está alineada con una decisión que se hizo. Esto plantea que Águila debería, como club deportivo de San Miguel, debería de analizar si conviene que los migueleños seamos los que manejemos el Club Deportivo Águila y ya no intereses de fuera de San Miguel. Entonces, que el castigo puede asfixiar económicamente a Alianza, me parece que es posible, porque las taquillas representan para Alianza el 60% de sus ingresos. Y al reducir, digamos, la asistencia de público, las marcas que se anuncian con Alianza, pues ven disminuida, digamos, su exposición al público, que es por lo que pagan el otro 40%. Bueno, pues todas esas cosas debió haberlos previsto la directiva de la Alianza, que es no la culpable, sino la responsable de que ese partido hace una semana haya terminado en la tragedia que terminó. Entonces yo voy a disentir con usted, Ronald, pero para mí el castigo está bien merecido por todas las repercusiones y los intríngulis que hay adentro a la hora de tomar esa postrera decisión de suspender el campeonato, que ahí coincido con usted. ¿Qué culpa tiene el Dragón y el Águila o el FAS de una torpeza que haya cometido la directiva de la Alianza? Entonces, el mensaje es que todos deben de pagar por lo que hizo un equipo. Sí, me parece una exageración, pero el castigo a Alianza está bien merecido y hay que tener en cuenta que Alianza va a apelar ese castigo porque tiene, digamos, esa facultad. Eso en una primera parte. Yo a lo largo de esta semana, en diferentes plataformas que he estado, venía insistiendo sobre la necesidad que la Fiscalía detuviera gente lo más pronto posible. Se podía detener gente en el momento porque hubieron 12 muertos. Y si aplicamos la lógica del furgón en el Boulevard de los Próceres, que se detuvo al motorista y al dueño o al gerente de la empresa, lo que ameritaba ese sábado era detener al presidente de la Alianza y al gerente de la Alianza. Se ha venido a hacer finalmente el jueves con otros más, digamos, involucrados. Yo creería que en ese sentido las detenciones que ha hecho la Fiscalía han sido correctas para investigar también por qué EDESA, el rol que EDESA debe de jugar en los partidos, aunque se entiende que EDESA le entrega a la Alianza el estadio y el responsable de todo el operativo de seguridad es Alianza, ya con, digamos, las instituciones gubernamentales, llámense Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, el Ejército, si lo van a meter, la Dirección de Espectáculos Públicos, Cuerpos de Socorro, que son, digamos, los encargados de eso. Ahora, Alianza como anfitrión, ¿verdad?, o local, está a cargo de lo que pase antes, durante y después del partido, y no solamente el estadio, sino que también los alrededores del estadio. Y esto lo introduzco porque se está hablando de no vender cerveza, de que la gente, porque estaban borrachos, fue que empezó a presionar para abrir o derrumbar el portón. Eso no es así. En todos los estadios del mundo, yo he tenido, no sé usted, yo he tenido la oportunidad de estar en 3 estadios en eventos grandes,
uno en el Mundial de Alemania, en el Estadio Nacional de Berlín, cuando Italia elimina a Alemania, en el Mundial de Alemania. En el Luzhniki, en el concierto de Madonna, ¿va? El Luzhniki, el Estadio Nacional de Moscú, amenazado con un acto terrorista, ¿va? Y el de los Dodgers de Los Ángeles, donde juegan los Dodgers. Y ahí en todos esos lugares venden cerveza. Lo que sucede es que, por ejemplo, en Alemania y en Rusia te la venden en botellas de plástico. Entonces nadie puede golpear a nadie. Y en Estados Unidos lo venden en vaso, que son vasos también vasos de cartón, desechables, con los que nadie puede herir a nadie, o latas. Entonces, de alguna manera, creo yo que decir que vas a prohibir la venta de cervezas en el estadio es no entender este tema de la psicología de las masas, que desde que Cómodo inauguró el Coliseo Romano, el estadio, y es más, ojo, el Coliseo Romano es una idea de la que hemos agarrado los estadios actuales. El estadio es para gritar, para la euforia, para apoyar o condenar al adversario o al propio, ¿verdad? Es el lugar donde la clase, ¿verdad?, popular, la masa, llega y manifiesta su poderío, canta, llora, ¿verdad? Entonces, eso es así en todos los estadios del mundo. Entonces, querer decir que la gente es eufórica y que esa histeria colectiva, que es el término correcto para explicar lo que pasó, que al dejar de vender cerveza o bebidas alcohólicas, la gente ya no va a provocar desórdenes en los estadios, es no entender que el punto es de seguridad, es de protocolos de seguridad, es de mecanismos, es de dirigentes o encargados de los eventos con responsabilidad, previendo lo que puede pasar. Más allá, por ejemplo, que don Ronald Umaña tenga el mal gusto de ser fascista, o usted el mal gusto de ser aguilucho también. Y yo el buen gusto de ser aguilucho, uno de los... Dos veces perfecto, papá, fascista y santaneco. Una de las cosas importantes de las dirigencias es conocer a sus barras, saber ese humor y esa temperatura que tienen los aguiluchos. Bueno, vamos y que como dirigentes hay que extremar medidas de seguridad para no enojar a los hinchas de los equipos, que es lo que pasó aquí, que podemos irlo detallando a lo largo del programa. Ok, ¿solo una falla organizacional o es que también esto refleja la carencia de cultura del salvadoreño? Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Entonces, tal cual, ¿solo fue o todo es producto de una falla organizacional o es que esto también es reflejo de la carencia cultural en nuestro país? Ronald, por favor. Fíjate que esto es reflejo del gobierno que tenemos, hombre. Hasta ahí llegan las fallas. Cuando vos venís y ves que te pasa eso, y cuando ves a quienes fueron a llevarse presos, a capturar, y no ves que hay nadie de la policía ahí, ¿qué te hace pensar eso? ¿Ah? ¿Vos crees que la policía no tenía responsabilidad? Mirá, ahí está el video. Culpa de Nayib. Pues fíjate que él es el presidente y dictador de este país, por lo tanto al final él tiene culpa de todo lo que aquí pasa.
porque aquí no hay una institucionalidad democrática donde se pueda diluir el poder y las responsabilidades. Pero yo creería que es el jefe de la UMO, porque hay un momento que cuando están queriendo botar el portón, pasan como 30 de la UMO, cabal, y no hacen nada, nada hicieron, pasaron de largo, y la gente estaba queriendo botar eso. ¿Quién es el jefe de la UMO? ¿Ah? ¿Por qué no está ahí junto con el gerente de la alianza? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, entre los delitos, ahí hay uno que es el incumplimiento de deberes, y yo no veo que el fiscal lo haya enumerado entre esos delitos. Que solo se aplica a los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos. O empleados públicos. Porque de lo que no podemos culpar, más bien a quien no podemos culpar en esto, es a la barra de la alianza. Y si la culpas genéricamente, pero no en un momento de histeria colectiva donde pasó lo que pasó. ¿Y cuál fue lo único que hizo la policía? Echarle gas pimienta en la cara a la gente, que los terminó de eso no se ha comprobado aún. Lo dijo un aficionado que a él le habían echado gas en la cara. ¿Sabe cómo otro tema que hay que demostrarlo aún todavía? No digo que no pueda pasar, que es la falsificación de boletos la sobreventa. La sobreventa que hay que investigar. Yo creo que es igual a lo del gas pimienta, ¿va? O el gas pimienta, ¿es verdad? Gas pimienta, pero te digo porque yo vi que hay que investigarlo. Lo dice uno de ellos. Hay que investigar. Gas pimienta. Hay que investigar. Bueno, y aquí hay que ver más allá de las cosas, hombre. Eso se puede demostrar en los partes médicos de los 100 heridos que debieron haber llegado con los efectos del gas lacrimógeno. Médicos del hospital El Salvador. Ahí lo llevaron. Es que no llevaron a ninguno ahí al hospital. El hospital más cercano, que era el Hospital El Salvador, que es el hospital más cool de América, ¿verdad? El más grande. Está como a kilómetro y algo, ¿no? Sí, a 1 kilómetro está del estadio. Ajá. Y lo llevaron a la Sacamil, lo llevaron al San Rafael de Santa Tecla, al Rosales. ¿Y por qué no al más cool? ¿Qué nos sirve eso a un nuevo hospital? Eso también hay que averiguarlo y hay que investigarlo, a ver qué es lo que hay en la galera. Dicen que hay oficinas administrativas, que es un nuevo hospital. O sea, que además de eso hay que ir hasta esas investigaciones, ¿verdad? Pero individualizar no se puede. No se puede. Es una histeria colectiva y es difícil. Es improcedente. Sí. ¿Por qué no activaron los protocolos de seguridad? ¿Qué decía la gente? Miren, la policía le echó llave al portón. Tenía 5,000 personas ahí y 2 puertecitas para dejarlos entrar. Entonces, todo esto es por no ponerle atención a las cosas. Decime si había alguien ahí de espectáculos públicos. No había nadie. La policía no se apareció. Y como dice Marvin, o sea, porque no solo es cuidar el estadio, hay que cuidar los alrededores. Hay que tener unos 3 anillos de seguridad alrededor del estadio cuando se dan estos eventos con esas grandes barras. Pero uno se pregunta, bueno, y allá en Chalate llevaron 5,000 policías a acercar a un pueblo para buscar a los que habían matado a un policía. ¿Y por qué dejaron solo el estadio? Cuando era el FAI y la Alianza, las 2 barras más grandes de este país. ¿Qué no había que cuidar eso, pues? O sea, es una irresponsabilidad, pero yo te digo que para mí este es el reflejo de lo que es el gobierno. Un evento de esa naturaleza hubiera requerido como entre 200 y 300 policías. Yo no sé si se ha hecho público la cifra de policías que estaban ahí, pero esa sería como la investigación que tendría que hacerse. Ahora bien, quien echó llave fueron los administradores o del estadio o de la Alianza, ¿va? Que eran los que estaban a cargo de eso. No fue tanto la policía, la que tuvo digo que lo dijo la afición. Ahora ¿verdad? bien, sí, la policía frente al evento tuvo que haber tomado el control de la situación. Claro. Para evitar muertos, para evitar todo lo que sucedió. Yo lo que creo que hay en el trasfondo también, Ronald, es un desprecio de clase
de la dirigencia De la diligencia de los equipos. a sus barras. La misma dirigencia de la Alianza despreciaba a la barra de la Alianza. Sí, Claro. a sus seguidores. ¿A qué Sí. me refiero? Como Perdón, y lo que dice Marvin es en el desprecio, a la falta de aprecio a de su seguridad, propia, de seguridad. a su propia Es decir, barra. vamos a ver. La dirigencia debe haber previsto que este partido tenía calidad de final de fútbol. No era un partido cualquiera. No era un partido cualquiera. Debieron de haber previsto que se les iba a llenar. Debieron de tener un trato especial para la sección del Vietnam, que fue ahí donde sucedieron las cosas. Es que eso, por eso digo que hay una especie de desprecio social, clasista, porque mira dónde pasan las cosas, en la zona más popular, Sol. Porque eso no pasa en los palcos. ¿Por qué no pasa en la platea? Claro, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Hay que cuidar un poco eso. Bien, entonces debería de tener Sol el mismo trato que palcos. Y eso, quien tiene que garantizarlo es la dirigencia de los equipos. ¿Quiénes van al Vietnam? La gente que gana salario mínimo. La gente que hace un esfuerzo por ir a ver a su equipo. La gente que incluso para comprar esa entrada caminan, se regresan a pie a su casa. Esa es la gente que va allí. Es el eslabón más débil de la cadena alimenticia, ¿no? Compran su boleto y a alguien se le ocurre cerrar las entradas. ¿Qué crees que va a hacer esa población que está, según la encuesta de humor, endeudada, frustrada, con ansiedad, con depresión, con problemas, y que ir al estadio les representa la máximo. única miserable diversión que tiene el pobre pueblo salvadoreño? Y llego yo, ¿ya? Don Nadie, con mi boleto, y me cierran la puerta. Psicología de las masas. ¿Qué pasa? Psicología de masa. Hay estallido. Revienta, sacas tu ira. A mí me vas a cerrar la puerta. Siempre a mí, ¿verdad? Yo, que soy el que tiene que hacer cola, el que tiene que prestar, el que tiene que hacer caminar, venir a pata para venir a ver el equipo, ¿verdad? A mí me vas a cerrar la puerta. Pues no me la vas a cerrar, la vamos a abrir. Claro, estalla la histeria colectiva de los que quieren entrar, que cuando lo logran asustan al que ya está dentro. Se contagia la histeria colectiva y unos quieren salir y otros quieren entrar, y es precisamente lo que provoca la estampida, donde matan entre ellos, los pobres, se matan 12 personas. Eso, Y 100 heridos, ¿verdad? y 100 heridos. Eso es obligación de la dirigencia, evitárselo a su gente. Y si no pensaron la dirigencia de la Alianza que eso podía pasar, fueron irresponsables. Menospreciaron a su gente. Cuando la Alianza pierde el control de esa situación, ahí tienen que entrar las autoridades. Por eso, el delito que habría que investigar a las autoridades, que deberían de estar en el estadio, que son tanto de gobernación como de la PNC, ¿verdad? Es el incumplimiento de deberes, porque ellos tenía la policía la facultad de tomar el control ahí. Sí, tenía la facultad. Y pudo haber intervenido cuando los agentes de la UMO pasan viendo la trifulca, queriendo abrir el portón, los que estaban fuera. Ahora, la cifra, en lo que se puede contar así, el cálculo, ahí pudieron haber habido 500 personas. Yo no me iría tanto a 5.000 personas, porque te hubiera habido más muertos. Sí, no, yo no sé, eso es lo que dijeron ahí, que eran 5.000, sí, no, claro, que las que no habían logrado entrar. Claro, pero eso, digamos, los que armaron... Pero eso te dice que hubo exceso de ventas de tickets. Es que lo que pasa es esto, hay una costumbre en los equipos, por ejemplo, ellos hacen cierto número de boletos, pero no los venden, los guardan. Y cuando hay otro partido, que sí, ya se les acabó los que mandaron a hacer, sacan los viejos, y por eso es que pueda que haya boletos de 2 colores o 3 colores. No, por la cantidad de gente, exacto. te digo. Ahora bien, pero si usted, si usted capacidad. compró el boleto en la taquilla, ahí no hay falsificación, porque lo está comprando en la taquilla. Ya si lo compra afuera, digamos, a los revendedores, ahí pueda que haya
ahí ya podemos decir que hubo falsificación y sobreventa. La venta ¿va? excesiva, la sobreventa de tickets puede ser de dos Pero formas. eso hay o que... son falsos en la calle, exacto. los Pero mismos dirigentes pero comprado para ganar más pistos, claro, venden más. pero comprado en taquilla se supone que no puede Se pasar supone, eso. pero podría ser Por que eso no. mismo hay que investigar. Claro. A mí me parece bien que la Fiscalía también haya incluido lo de la boletería en las detenciones para investigar si hubo sobreventa. Ahora, Eso no. Brevemente, Marvin. me parece correcto que el fiscal no haya procedido contra la barra de la Alianza, porque no es culpa de ellos. No es culpa de la barra, no hay que molestar a la barra. Y lo voy a hacer amparado en la ley, ¿verdad? Existe la ley especial de recursos de gracia que establece amnistía para las personas que participen en tumultos, zafarranchos, estampidas o desórdenes, ¿verdad? Sí, cuando sean más de 20. Porque no podés meter preso a 500 personas o 2000 personas. Además, individualizar es difícil. Es complicado, aunque podás identificar a gente con la foto. Sí. ¿Verdad? Aunque me va a decir, pero es que ahí están los videos de quién fue. Sí, y tal vez Pero biométricamente. ¿Cuántas personas pisaron al que estaba Y en biométricamente el suelo? los podrías identificar, ¿verdad? Claro. Pero no, ¿quién comenzó a empujar? Eso está bien difícil determinarlo. Por lo tanto, me parece que en esa lógica la Fiscalía no ha procedido contra nadie lástima que no ha procedido contra de la la Policía Nacional Civil. Creería que ahí Debería de Ok, hacerlo. vamos terminando. ahí hay otra arista que la Fiscalía debería explicar sobre el incumplimiento de deberes De la Policía Nacional de Civil. los funcionarios del Estado que estaban involucrados, porque no solo estaba la policía, Bueno, había mira, más y gente. en el otro bloque veamos lo de los funcionarios, oíste, que llegaron Ya al sabes. estadio. Bueno, entonces vamos a la pausa comercial, que ya volvemos. Esto es Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Es que realmente la noche del sábado fue altamente caótica y altamente confusa, porque primero de investigar qué se supone que pasó en el estadio y de quiénes eran las responsabilidades, nos pasamos a que esa noche el centro de atención ya no era la tragedia del estadio, sino que eran las doctoras que habían publicado unos tweets y que las mismas autoridades se le abalanzaron y también la misma ciudadanía. Que muchos dicen, mire, es que sí, ese tipo de personas no puede permanecer en los centros de atención, mientras que otros mencionan, mire, pero es que esta es una violación de la libertad de expresión y toda la trayectoria en medicina no se puede juzgar por un tuit. Ronald, por favor, sus apreciaciones. Sí, me parece que es una ingratitud contra las tres médicos, ¿verdad? Porque es una trivialidad lo que hicieron, ¿verdad? Podés calificarlo de tontería, de lo que sea, pero eso no es una justificante para arruinarle la vida a ninguna médico, a ninguna de las tres doctoras. ¿Por qué no le dicen nada al ministro de Salud, que salió diciendo que las barras se habían apedreado de unas con otras, cuando no era cierto? Jamás hay un video de eso. Después salió pidiendo disculpas, ¿verdad? Cuando imagino que le jalaron el oxígeno. Pero llegó tarde, llegó a tomarse la foto, no le llegó a salvar la vida a nadie. Llega a mentir descaradamente, porque lo típico, busquemos chivos expiatorios. ¿Quiénes son los chivos expiatorios? Las tres pobres médicos que estaban de turno, por poner un par de trivialidades en el tuit. ¿Por qué no al ministro que lo dijo públicamente ante los medios? Debería llamar que renuncie el ministro de Salud, pero a las enfermeras, a las tres doctoras no pueden hacerles
absolutamente nada, tal vez alguna pequeña sanción, pero sale la directora del Seguro Social ya destituyéndolas, mandándolas a no sé dónde. No se vale. Más respeto también por la gente, ¿verdad? Otra cosa, llega el ministro de la Defensa con una gran ametralladora, prepotente, mandando presa a la gente, a alguien que estaba ayudándole a una persona herida, y se la llevaron presa porque estaba ayudando. Bueno, eran carreras para un lado, carreras para el otro, foto aquí y foto allá, para que no lleguen a tomarse fotos cuando hay una tragedia, ni lleguen con ese tipo de armamentos, hombre, por Dios santo. Más le costaba andar jalando la ametralladora que lo que fue ayudar. No salvaron ni una tan sola vida. Cuando llegaron tarde y a tomarse la foto. Eso hicieron los funcionarios públicos. Marvin, el marco antropológico, eso es, como se dice en la actualidad, funar, ¿sí? El hecho de criticar a las doctoras, de arremeter contra ellas en las redes sociales, refleja parte de la cultura salvadoreña. Vamos a ver, el personal médico, porque no sé si todas eran doctoras. Sí, no hay enfermeras ahí que es eso. No, eran 3 doctoras. Ah, bien. Cometieron un error de tuitear o hacer público su estado de ánimo o su, digamos, frustración por un mal día de trabajo. Todos tenemos malos días de trabajo y no corremos a las redes a estarlo expresando. Evidentemente fue un error, ¿verdad? Ahora, lo que ellas deberían de tener es un proceso justo en base a las mismas leyes que ya están establecidas para determinar qué sanción les corresponde, ¿verdad? Y en último caso, puede haber un castigo ejemplarizante poniéndolas en funciones administrativas donde no tengan que tratar con público. No, ellas tienen derecho a su trabajo. Yo hasta ahí, no les está quitando el trabajo, las está poniendo en parte administrativa. Y la vas a poner de recepcionista. Lo que sucede, eso es denigrarle. Lo que sucede, ellas tienen dignidad. De acuerdo, y hay que respetárselas. De acuerdo, pero deben de tener una sanción. Por eso por digo, lo que pero una sanción de acuerdo a eso. Y no es la directora del Seguro Social porque se le ocurrió en el momento y para sacar pecho que la va a condenar, no se vale. Sí, ella no tiene la autoridad para eso. Lo que sucede, Ronald, es que hemos caído en El Salvador en una especie de cultura del castigo público, de la lapidación, de la estigmatización. Es cultura de este gobierno, es cultura por Nayib Bukele. Del odio, ajá, del linchamiento digital, donde igual las redes, donde a usted le gusta que le den like, ¿verdad? Pero igual medio usted hace una cosa y se le van encima todo, ¿verdad? La gente en redes. Esa es una realidad, por eso es que hay que tener cuidado. Quizás lo que nos deja de mensaje esa desafortunada situación en la que se vieron involucrar a las doctoras es que uno no tiene por qué andar tuiteando o subiendo a sus redes trivialidad, hasta el tamal que desayuna. Eso solo refleja aquella famosa frase, ¿verdad?, de Humberto Eco, de que las redes han permitido que cualquier idiota pueda tener derecho a expresarse. Entonces, lo que hicieron las médicos fue precisamente eso, cometer un acto de idiotez. Porque días malos tenemos todos y días buenos tenemos todos. Entonces, uno puede, tuitear cosas buenas. Sí, sería quizás lo más adecuado. Y si uno no tiene nada bueno que hablar de alguien o de algo, lo mejor, ese viejo refrán, y viejo consejo, cuando no tengas nada bueno que decir, quédate callado. Que es lo que mucha gente en redes no visualiza. Y esto lo vemos a todo nivel. Hay gente que se cree influencer, que se cree artista y cree que subiendo sus payasadas, ¿verdad?, está usando libertad de expresión. Puede hacerlo, ¿verdad?, pero es la burla o el escarnio, como le pasó a las... Mira, cuando no puedas mejorar el silencio, cállate. Es correcto, es correcto. ¿Va a afectar a alguien? ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Voy a hacer daño? Entonces mejor me callo, ¿verdad? Y esto incluye las redes. O le hablo a un amigo y le digo, mira, qué mal día para estar de turno. Pero se lo dice uno a un amigo, a su pareja, a su mamá, a sus hermanos, a un colega.
a alguien que te va a entender, pero ponerlo en redes, ¿verdad? Es posible que mucha gente no te entienda y se te venga una bandeada como la que ellas cometieron un error. No fue profesional hacer eso. Es como el docente, ¿se acuerdan? En la pandemia, que exasperado le gritó a los alumnos, ¿verdad? Y hasta los humilló. Entonces uno, vea, no puede, digamos, y fue grabado y se hizo sí, es viral. una falta de profesionalidad desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Exactamente. Además lo tuiteó para sus amigos. Uno de sus amigos lo agarró y se lo... Ahora, no mandar al psiquiatra a varios, eso está bien dentro de lo normal, ¿va? Ahora, Ronald, se hablaba en principio que había una gran intolerancia, o sea, que todo lo que sucedió en el estadio fue por la intolerancia, pero las críticas hacia las doctoras no reflejaron otro tipo de intolerancia también. Claro que es una intolerancia. Lo que pasa es que las quisieron agarrar de chivos expiatorios los del gobierno para desviar la atención de sus responsabilidades. Por ejemplo, ¿por qué el fiscal realmente no nos presentó capturado al jefe de la UMU, si es al que le correspondía eso? O al director de la policía, no sé realmente quién es el responsable de tener a los agentes ahí. ¿Quién era el jefe de esos que pasaron, que vieron ahí? Pasan a la par de ellos cuando están queriendo botar el zaguán y no hacen nada. ¿Me entiendes? Eso, ¿y por qué no está ahí? Pues porque solo van con nosotros, porque son parte del gobierno ellos. Si eso no importa, si aquí hay que ir a los responsables de eso para que no vuelva a suceder. Porque si dejamos en la impunidad a los policías, que fueron de los más grandes responsables de esto, pues entonces estamos en problemas. Por supuesto que habría que revisar, fíjense, al final de todo, para la FEDEFUT, la cuestión esa de que yo soy dueño de 3 equipos de fútbol. No se vale, mire, si ese es el deporte más popular de este país y es el único que le da alegría a nuestro pueblo. Yo creo que deberían de ser los pueblos los que deberían de manejar realmente los equipos y no que hayan dueños que para evitar las mafias del fútbol. Problema de taquilla, ¿va? Si para la Alianza el 60% es la taquilla, a veces los equipos no logran. Por eso digo que se maneje como clubes con las ciudades. Pero la cuestión es el ingreso, claro, del estadio. Ahí como que suele haber problemas. Bueno, vámonos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos con Criterios. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Por continuar con nosotros. Y es que en otro orden de ideas, algo que se ha hablado muchísimo en esta semana es sobre esa supuesta alianza de la oposición, en el que se incluye Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo. Entonces, saca el periódico El Faro, mire, es que esta alianza desde hace tiempo se viene conformando. Pero luego aparecen estos mismos partidos y dicen, es que nosotros no tenemos alianza con ninguno de los otros partidos. Viene el presidente y dice, bueno, es que uno tiene que estar mintiendo. ¿Con qué nos quedamos entonces? Ronald. Fue muy interesante lo del presidente, fíjate, sacó su tweet ahí, después de lo del Faro, y diciendo que el Faro decía la verdad. Entonces cuando yo vi que el presidente Bukele dice que el Faro dice la verdad, entonces me recordé que el Faro había dicho que el gobierno había hecho negocios con las pandillas, ¿verdad? Tenía un pacto con... Entonces, eso también es verdad, porque si esto es verdad, aquello también. O sea, no voy a estar, esto sí, pero esto no, lo que le conviene al presidente sí, lo que no le conviene no.
Por supuesto que se lo pusimos ahí, se lo hicimos público y después sacó otro tuit así a más gallo gallina, ¿verdad? Lo importante es que le impactó al presidente el hecho de que se den cuenta que la alianza, la fórmula está por salir ya de la oposición, ¿verdad? Hablo del presidente y del vicepresidente, tal cual se había hablado desde el principio, que va a ser una propuesta de la sociedad. Entonces, ¿sí hay una alianza entre estos 4 partidos? No, hijo, es que ahí te voy explicando, porque yo creo que el presidente no lo logra interpretar muy bien, es más, lo interpreta a su favor, ¿verdad? El problema es que le da credibilidad al Faro, y siempre ha dicho que el Faro es un mentiroso, pero hoy no, porque le conviene decir que Arena y el Frente están juntos, cuando todos sabemos en este país que ese par de partidos no van a estar juntos nunca, hombre. Si eso es como el agua y el aceite, lo sabemos de siempre. Que nos quiera venir Bukele ahora a querer engañar con eso, miren, da risa realmente. Ya vieron las encuestas, ¿verdad? Hoy sale una encuesta donde pierde Bukele 40 contra el 60% que la hicieron ayer en tweets. ¿Cuál encuesta? Ya te la voy a dar. Y una donde salió empatado él contra la alianza. Entonces, la alianza está por terminar su trabajo, la sociedad civil, de conseguir al candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, ¿verdad? Ya un par de cosas y en 24 horas podría estar la fórmula. Que eso va a ser una coalición, como bueno, yo creo que el muchacho del Faro o le dieron mala información a él o hubo alguna cuestión que no interpretó bien. Cuando puso coalición, ¿verdad, Marvin? Entonces, no, lo que hay es un acuerdo, no hay una coalición. A ver, Ronald, el doctor Fortín Magaña mencionaba al inicio de esta semana que ya se tenía la fórmula, pero que estaban esperando para protegerla. Entonces, usted me responde, ¿proteger a esa fórmula de qué? De cosas como la de Bukele, que sale diciendo, mire, ya se alió el Frente con Arena. Mentira. ¿Pero cuál es la diferencia entre presentar a la fórmula ahora y presentarla dentro de 1 o 2 meses? No, mira, vamos a ver. Tú sabes que los troles del gobierno, los periodistas pagados, los canales de televisión vendidos, todos los youtubers, esos periódicos falsos, que digitales, bueno, hoy te das cuenta que han contratado troles extranjeros. Hay dominicanos, costarricenses, españoles, ya haciendo críticas a la oposición aquí. Tú sacas hoy la fórmula y hoy te la van a querer hacer pedazos. ¿Dentro de 2 meses también? No, lo que pasa es que no se te olvide Maquiavelo. Solo hay un momento en política, ni antes ni después. Tenés que sacarla en el momento oportuno. Y esa es decisión de nosotros, de la sociedad civil, de los que estamos haciendo el trabajo. No es decisión del gobierno. Claro, el gobierno está como aves de rapiña ahí. Además están preocupados por la baja de popularidad de Bukele. En el momento que tengamos ya el candidato ante la población, ante el pueblo, yo te aseguro de que en ese momento ya vas a ver unas encuestas de verdad, de lo que realmente está pensando la gente. A ver, Marvin, desde la oposición se está, o más bien, alguna ciudadanía le estaba diciendo a la oposición, mire, si usted se enfoca en llevar un candidato hacia la presidencia, va a ser totalmente inútil, no va a poder competir contra el presidente Bukele. Por tanto, le recomiendan a la oposición que mejor se centre en ganar curules en la Asamblea Legislativa. ¿Está correcto eso? Bueno, lo que sucede es que tiene que haber un candidato de la oposición, o sea, tiene que haber, ¿no? Y están en su legítimo derecho de construir una candidatura. Lo óptimo en el caso salvadoreño sería llevar una candidatura que unifique a todos los bloques que no se sientan de alguna manera identificados con la continuidad del presidente Bukele. ¿Qué tipo de bloques podrían ser los que no se sientan identificados? Lo que sucede es que Arena comete y el FMLN comete un error de decir que son como el agua y el aceite. Eso es prolongar la ideología de la Guerra Fría a estos momentos cuando ya no existe, cuando ya no debe de ser, es el discurso. Hay un antecedente interesante en la Unión Nacional Opositora que unió comunistas, anticomunistas y socialdemócratas en una coalición contra el gobierno del PCN en aquel momento. Contra la dictadura del PCN. Los gobiernos militares, ¿va? Entonces, y lograron un acuerdo entre
formas de pensar totalmente. Eso fue una coalición. Claro, es decir, claro. A ver si lo entiendo, Marvin. Es decir, a pesar de tener ideologías totalmente diferentes, pero tenían un objetivo común. Es así? correcto. Entonces hoy, digamos de que una coalición sería complicado, pero sí puede haber una alianza Un acuerdo. o un acuerdo. ¿En qué consiste esto? Para que funcione, fíjense bien, si para bien o para mal, si Arena y el FMLN no están en ese acuerdo o en esa alianza, o va a ser vista como una candidatura de izquierda o va a ser vista como una candidatura de derecha. No, porque no van a estar Pero ellos no, con candidatos. no, estoy hablando del caso como debería de serlo. Pero el FMLN ya decidió que va a haber candidatura. A raíz de la publicación del artículo del Faro, el presidente de Arena ya dijo que ellos ya tienen también una fórmula presidencial y que están esperando, dice, igual un tiempo para sacarla. Ellos Entonces, están esperando, nos esperan a nosotros. Eso es así, mira, Martín. pero es que Saade no dijo eso, dijo que tenían una fórmula propia. Te lo explico. Propia. Ellos No dijo estamos a la espera de Por que... eso te digo, te lo explico. Brevemente, Roberto. Mira, ellos tienen que cumplir con los tiempos de elección de lo que presentaron con su calendario. Si hasta ese momento, Todos los partidos. Si hasta ese momento todavía no está la candidatura de la sociedad civil, ellos van a lanzar una fórmula. En el entendido que en el momento que esté la candidatura, ellos quitan esa fórmula. Ellos están haciendo eso para cumplir el requisito. Es que en de realidad, ley. es que también esa es otra cosa. Todos los partidos que quieran participar en la presidencial tienen que elegir una fórmula presidencial. Sí. Tienen que elegirla todos los partidos políticos. Que después pueden retirarse Así es. para apoyar eso. Pero este acuerdo o esta alianza en la actualidad no podría pasar por ser algo como lo que sucedió en 1972 con la Unión Nacional Opositora, en el sentido que Arena y el Frente, digamos, hicieran una coalición. Es que en aquel tiempo fueron social cristianos, socialdemócratas y comunistas. Y anticomunistas también. ¿Quiénes eran anticomunistas? Lo que sucede es que el que es social cristiano no puede ser comunista. Sí, ¿verdad? No. Va, ok. Entonces, el punto es que en esta oportunidad, para que funcione el acuerdo o la alianza de un bloque opositor, tiene que estar ahí la gente de derecha y de izquierda. Y esto pasa porque Arena y el FMLN no presenten candidaturas. Es que no mezcles al FMLN como gente de izquierda. Si Brevemente, el FMLN oficial está aliado con Bukele, entonces es igual que el PCN. Esa es otra situación un poco complicada para armar, digamos, una coalición más amplia. Efectivamente, hay sectores de la izquierda que acusan al FMLN, a una parte del FMLN, de estar alineada con el gobierno. Y eso genera desconfianzas, obviamente, en el bloque en sí, de que el FMLN participe por eso llevan candidatos. en esa alianza, acuerdo, coalición. Vamos con las conclusiones. Entonces, pero después. ahí los nombres que se mencionan de Luis Parada, ¿va? y Celia Medrano, se nota que quieren hacer una fórmula de derecha y de izquierda, porque podríamos identificar a uno y a otro con esa ideología, ¿verdad? Pero habrá que ver si al final cuaja, porque hoy incluso el señor Vela, científico, también él se ha proclamado como otro posible candidato de ese bloque opositor, que me imagino de ser parte de ese bloque opositor que de seguro lo puede impulsar a él, ¿verdad? Sí, había un grupo que impulsaba a Vela. A Vela. Entonces, de repente, si no se logra esa cohesión, ¿cuántos candidatos vamos a tener al final que van a poder entrar en la línea de opositores, verdad? No, es que solo va a haber una fórmula de la sociedad civil, un presidente y un vicepresidente. Pero ahí va el FMLN también, que va a partir, como partido me refiero, el FMLN oficial como partido va a llevar una fórmula. Ah, sí, pero ellos son de Bukele. Es igual que el PCN, Por que eso, tiene una fórmula. por eso. O el PDC o Cambio Democrático. Por ejemplo, ellos son de ese pero grupo. tiene que haber de alguna manera, lo que le quiero decir, lo que se buscaba evitar, entendería yo, es la dispersión, ¿verdad? Es que mira, aquí va a haber una campaña de dos bloques. En eso hay que estar claro. Con varios El candidatos. bloque de Bukele, que tiene sus
Que va a tener Habrá candidatos. ahí que podrán llevar candidatos. Ven, el PCN podrán llevar uno, PDC va a llevar, el FMLN, ese FMLN va a llevar. Entonces, pero eso es lo mismo, ese es un bloque. Versus el otro bloque, que es donde están los partidos de oposición. Y la sociedad civil que está acá. Como y esa estrategia- es la fuerza política más grande que hay en el país hoy. Si me permitís, es interesante porque usted aparece en el artículo del Faro como parte Sí, de ese sí. comité que está organizando. Sí. Ahora, pero ¿no cree usted que al final tanto candidato va a forzar una segunda ronda o esa es la estrategia, ir a una segunda ronda, finalmente el bloque de ustedes con Bukele? ¿O cree que Bukele va a ganar en primera ronda o ustedes van a ganar en primera ronda? Si me permitís robarte el papel de entrevistador. Porque me gustaría ver esa, o sea, yo hubiera esperado dos bloques, nada más. Son dos bloques. Dos bloques. Así como fue la elección de Funes y Ávila, ¿se recuerda? Sí, por ejemplo. Que solo iban dos Sí. y que aunque no iba a haber nunca segunda Sí. vuelta porque iban dos y no iban a pasar los dos. ¿verdad? Eso hubiera sido lo ideal, digamos, Sí. ¿verdad? Pero en este caso, como van a haber bastantes candidatos, ya sean a favor o en contra, ¿qué se espera? ¿Una segunda ronda? No, es que no, mira, tenés que ver que el bloque de Bukele, ellos podrán llevar los candidatos que quieran, pero la gente sabe que son lo mismo, es un bloque, ¿verdad? Pero que va a haber, está- que mi pregunta es, ¿va a haber segunda no ronda lo sé, o no? no lo sé, yo creo que vamos a ganar en primera. No se atreve a dar un Yo vaticinio. te digo, yo creo que vamos a ganar en primera, La en oposición. primera vuelta la oposición, ¿verdad? Entonces, en este bloque van a estar los partidos políticos de oposición más la sociedad civil juntas, versus el bloque del gobierno que tiene a Cambio Democrático, al PDC, Fuerza Solitaria, a... ¿cómo se llama el otro partido este? Gana, ¿no? Ahí está. Gana. Bueno, gana Nuevas Ideas, ¿verdad? Ese bloque. Pero todos van a hacer el juego por y para Bukele. Nosotros vamos a estar acá haciéndole la oposición a ese bloque. Son los dos bloques que vas a ver. Y al FMLN lo vas a hacer haciéndole la el versión, juego. la versión del FMLN, de una parte del FMLN metida a favor del gobierno. Porque hay una parte del no FMLN aplica, que está con nosotros. no aplica para Arena. Que una parte Es de que Arena esté no- alineada con Arena, el, mira, con si el algo tiene gobierno. Arena hoy es que no hay división ahí. Si el problema de enfrente es que está dividido. Entonces Arena ha crecido, creo, un poco más que el frente por la unidad que manejan, ¿verdad? Entonces el FMLN hay un grupo que está apoyando a la sociedad Es civil. interesante porque eso que le acaba de decir, que Arena ha crecido un poco más que el FMLN. Lo mismo, Manuel Flores, con el que comparto en otros espacios, también dice que el FMLN ha crecido más Sí, que pero Arena. las encuestas dicen que no. Habrá que ¿Verdad? ver- El FMLN habrá que ver la está elección. liquidado totalmente. Ok, bueno, vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Nos ha terminado el tiempo y no nos vamos sin antes despedirnos de nuestros invitados. Ronald, ha sido un verdadero placer. Esperamos la próxima semana continuar analizando este tema tan importante como es la alianza de la oposición. Gracias, Fernando. Espero que la próxima semana estemos analizando ya los candidatos, ¿oíste? Desde luego, así lo ¿Verdad? esperamos también. Buenas noches a ustedes en su casa y buenas noches a don Marvin. Marvin, como siempre, caballero, buenas noches. Gracias, un Encantado. gusto estar con la gente aquí en Canal 8. Bueno, amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse el fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.